Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz Navidad, feliz cumpleaños, feliz Nochebuena, sea cuando sea que vean ustedes este vídeo, pues feliz. Lo que quiero enseñaros hoy es algo distinto de lo que suelo hacer habitualmente. Normalmente ya sabéis que lo que hago son canciones o bien tutoriales de banjo, etcétera. En este caso os voy a enseñar un producto que se llama Sonarworks Sound ID Voice AI, ¿vale? Lo he dicho del tirón, no porque lo estaba leyendo. Sonarworks es la compañía y el producto se llama Sound ID Voice AI, lo que es una herramienta por inteligencia artificial, de ahí lo de AI, ¿vale? Artificial Intelligence, que me va a servir para transformar el timbre de mi voz. Mi voz va a seguir siendo, es decir, cuando yo cante, las inflexiones, los acentos tal, van a seguir exactamente donde estaban. Lo que va a hacer es que mi timbre va a ser distinto. Esto es lo que la diferencia de esta aplicación de las típicas de afinación. Es decir, esta no me va a afinar. Si yo desafino, lo vais a ver porque hay ejemplos. Si yo desafino, el desafine va a seguir. Tendría que utilizar otra herramienta. Pero lo que se hace es cambiar el timbre de la voz. Si tienes una voz, si eres más o menos capaz de entonar, pero tu voz por lo que sea no te gusta, pues puedes sustituirla. O bien, y esto es una aplicación que le veo, porque yo sustituir mi voz quizá no, porque pierdo mi personalidad, pero lo que sí voy a hacer es, por ejemplo, cuando yo me grabo coros, que grabo una voz principal y luego coros, en esos coros sí lo voy a aplicar, de manera que tenga coros, por ejemplo, de femenino, o coros de con distintos timbres, ¿vale? Va a sonar muchísimo más profesional y más real que simplemente con mi propia voz, que yo voy haciendo, como habéis escuchado en alguno de mis temas, me hago los coros y bueno, con mayor o menor acierto, pero siempre se ve que es mi voz, ¿vale? Bueno, y nada, lo que he hecho ha sido grabar un pequeño ejemplo de unos 20-25 segundos, quizá un poquito más, de guitarra y voz, ¿vale? Los voy a poner ahora y veréis cómo grabo uno y otro, y bueno, le voy a aplicar el efecto. Estoy utilizando Logic para esto y vais a ver cómo el cambio es pues espectacular. Al final del todo tendréis el resultado con dos voces, con una voz femenina y una voz masculina. Bueno, vamos al lío del Montepío. Esta es una prueba de canción y vamos a transformar mi voz. Esto es una prueba de canción y vamos a transformar mi voz. Y aquí tenemos las dos pistas que hemos grabado. La primera es la guitarra, ¿vale? Vamos a ponerle un icono de guitarrita, guitarra acústica, y la segunda es la voz. Vamos, la voz la vamos a dejar sin icono, porque luego al aplicar otros efectos se va a poner el icono correcto. Y bueno, vamos a aplicar el efecto de transformación de voz a la pista de voz, que es la de abajo. Para ello vamos a elegir el módulo correspondiente y de los modelos que nos ofrece vamos a escoger el que esté cantando en mí, que hay dos. Está esta tal Rebecca, y hay uno por aquí más abajo que se llama Elton, que es un señor. Entonces lo elegimos y vamos a capturar el audio para que lo analice. Para ello le damos aquí a Capture y reproducir. Dice que ya ha acabado de analizar, le vamos a dar a procesar, ¿vale? Aquí pues vemos la barra de progreso, va relativamente rápido. Hay que tener en cuenta que estos son 20 segundos solamente, ¿vale? Si fuera una canción de 1 minuto y medio o de 3 minutos, pues ella tardaría un poquito más, pero bueno, pues parece que ya ha acabado de procesar y ya podemos escuchar cómo suena, ¿vale? Lo que voy a hacer es poneros aquí lo habilito, deshabilito, para que veáis la diferencia. Esta voz no representa una gran diferencia con respecto a lo que la mejora, evidentemente, pero no es una diferencia que digamos abismal, no la cambia. Sigo pareciendo yo, de alguna manera, lo vais a ver. No voy a comentar nada, solamente escuchar. Esto es una prueba de canción y vamos a transformar mi voz. Esto es una prueba de canción y
vamos a transformar mi voz. Esto es una prueba de canción y vamos a transformar mi voz. Esto es una prueba de... Y ahora vamos a poner a la señorita esta. Esto es una prueba de canción y vamos a transformar mi voz. Esto es una prueba de canción y vamos a transformar mi voz. Esto es una prueba de canción y vamos a transformar mi voz. Esto es una prueba de canción. Y bueno, algo que podemos hacer también es tener las dos voces, tener la voz del tal Elton y la voz de la tal Rebecca a la vez, ¿vale? He creado otra pista y he copiado los ajustes, simplemente en esta otra pista la inteligencia artificial va a hacer la voz de Elton y suena así. Esto es una prueba de canción y vamos a transformar mi voz. Esto es una prueba de canción y vamos a transformar mi voz. Y nada, lo dicho, una aplicación con unos resultados espectaculares que te queda patidifuso. Y bueno, muy útil para vuestras maquetas, para vuestros proyectos de mayor envergadura o menor envergadura. En mi caso está claro que lo voy a utilizar para coros, ¿vale? Voy a mantener mi voz, pero voy a poner los coros, en vez de duplicar crearlos con mi propia voz, que son, pues se queda todo con muy poca profundidad, digamos todo muy, muy plano. Ponerle estos coros con voz femenina o con voz masculina para que suene bastante más profesional, espero, dentro de lo amateur que soy. Y nada, si queréis adquirir este producto os voy a poner el link a Thomann y lo podéis descargar de allí. Con Dios.